No damos otra cosa, no es cobertura antibiótica, no administramos surfactante y con oxígeno el paciente debe mejorar. La diferencia entre síndrome de pulmón húmedo, distrés respiratorio tipo 2 y la enfermedad de membrana hialina estriba en que se da en el recién nacido a término que de peso adecuado para la edad gestacional. El pronóstico es bueno al inicio, pero con graves secuelas. Es fácil la oxigenación con buena respuesta al tratamiento. No necesita tratamiento y necesita ventilación mecánica de baja frecuencia. Entonces, ¿cómo tratamos a los pacientes con con distrés respiratorio tipo 2? ¿Se da en un recién nacido a término de peso adecuado para la edad gestacional? ¿En quiénes se da la taquimia transitoria? Prematuros y recién nacidos a términos, ¿no? Y algunos consideran incluso hasta las 39 semanas. Entonces, la pregunta es, ¿se da en el recién nacido a término de peso adecuado para su edad gestacional? El pronóstico es bueno al inicio, pero con graves secuelas. Es fácil la oxigenación con buena respuesta al tratamiento. No necesita tratamiento, necesita ventilación mecánica de baja frecuencia. La taquimia necesita ventilación de baja frecuencia. No. La taquimia transitoria hemos dicho que es una patología benigna que se autolimita. El tratamiento es oxígeno. Si el paciente empieza a tener mayor necesidad de oxígeno, incluso apoyo ventilatorio, ya es una complicación y deja de ser taquimia transitoria. Los niños con taquimia transitoria también podrían hacer hipertensión pulmonar como complicación, incluso hacer fuga de aire si nosotros instauramos tratamiento, o hacer neumotórax espontáneo. El quejido, que es una manifestación de compensación o una respuesta al distrés respiratorio, puede incrementar el riesgo de fuga de aire, puede incrementar el riesgo de neumotórax. Entonces recuerden ustedes, el niño con taquimia transitoria o distrés respiratorio está siempre con quejido. Es ese sonido. Entonces recuerden ustedes que el quejido es para cerrar parcialmente, en el quejido, perdón, se cierra parcialmente la glotis y es para incrementar la capacidad funcional residual. Si ustedes incrementan la capacidad funcional residual del alveolo, entonces va a haber mayor acumulación de aire. Entonces, cuanto más acumula aire, se incrementa el riesgo de perforación alveolar. Entonces, una complicación del bebé con taquimia transitoria también es fuga de aire. Y los bebés que si no utilizamos oxígeno, no instauramos rápidamente el tratamiento, van a ser eventos de hipoxia. ¿Y la hipoxia a qué va a llevar? A hipertensión pulmonar persistente. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces esos niños podrían sí requerir incluso ventilación mecánica, no de baja frecuencia, sino convencional, y si es fuga de aire, de alta frecuencia. No necesita tratamiento. La taquimia transitoria, ¿cuál es el tratamiento de la taquimia transitoria? El oxígeno. ¿Es fácil la oxigenación con buena respuesta al tratamiento? Sí. ¿Sí? El pronóstico es bueno al inicio, pero con graves secuelas. ¿En la taquimia transitoria hay secuelas? No. Entonces, hemos mencionado que se autolimita, es benigno, no produce secuelas y el tratamiento es con oxígeno. A las 48 a 72 horas mejora. ¿Se da en recién nacido a término de peso adecuado para la edad gestacional? Hemos mencionado que se da en los niños prematuros y el factor de riesgo es el parto por cesárea, que no inicie el trabajo de parto. Y si hablamos de un bebé a término con peso adecuado para la edad gestacional, asumimos que es un bebé que nació en la fecha que debía nacer, y con trabajo de parto y probablemente por vía normal. ¿Sí? Entonces, las preguntas de examen son de esa forma. Traten de alguna manera de analizar bien las respuestas. Entonces, ¿se da en recién nacido a término de peso adecuado para la edad gestacional? No. ¿Sí? ¿El pronóstico es bueno al inicio pero con graves secuelas? No, no hay secuelas. ¿Es fácil la oxigenación? Exacto, es el tratamiento. ¿No necesita tratamiento? Sí necesita tratamiento, que es el oxígeno. ¿Necesita ventilación mecánica? No. La respuesta sería la C.
Neonato de 36 semanas de edad gestacional y de 24 horas de vida que presenta desde hace pocas horas, después de su nacimiento, taquipnea, aleteo nasal, retracciones intercostales y subcostales, ligera cianosis. En la radiografía de tórax aparece un pulmón hiperinsuflado con diafragmas aplanados, refuerzo iliar y líquido en cisuras. Entonces, ¿cuál será la actitud adecuada? Primero, ¿cuál sería el diagnóstico? Taquipnea transitoria. Recuerden, pulmón hiperinsuflado con cisuritis, producto de 36 semanas. Entonces, lo primero que vamos a pensar es en taquipnea transitoria. ¿Y cuál es la medida? ¿Qué hacemos? Oxigenoterapia, analítica y cultivos y observación, administración de una dosis de surfactante endotraqueal, iniciar antibiótico-terapia intravenosa empírica con ampicilina y gentamicina, estabilización hemodinámica y estudio radiológico, oxigenoterapia, reposición hidroelectrolítica y antibiótico-terapia con ampigenta, ventilación con presión positiva intermitente. Entonces, hemos concluido que es una taquipnea transitoria. ¿Se dará ventilación con presión positiva intermitente? No. Podemos dar ventilación con presión continua si requiere, que es el CPAP. Oxigenación, oxigenoterapia, reposición hidroelectrolítica, antibióticos con ampicilina y gentamicina. Entonces, el tratamiento de la taquipnea transitoria no es con antibióticos. Hemos mencionado, si después de 72 horas el paciente continúa con distrés respiratorio, sí deben pensar en patologías como neumonía o cardiopatías. Entonces, en una neumonía, ¿van a iniciar cobertura antibiótica? Sí. Entonces, si después de las 72 horas persiste con distrés respiratorio, entonces vuelvan a tomar una radiografía y descarten que no sea una neumonía congnatal. Estabilización hemodinámica, estabilización hemodinámica y estudio radiológico o cardiológico. Entonces, en una taquipnea, no. Si después de las 72 horas persiste con distrés, sí haga un estudio, ¿no? Y descarten que no sea una cardiopatía, piden un ecocardio. Administración de una dosis de surfactante endotraqueal e iniciar antibiótico-terapia intravenosa empírica con AMPI y Genta. Si tenemos un producto de 36 semanas y después de las 72 horas presenta dificultad respiratoria y ustedes observan que con la terapéutica antibiótica no mejora, lo más probable es que sea una neumonía con consumo de surfactante. En ese caso sí le pueden ustedes iniciar tratamiento antibiótico y surfactante. Entonces, recuerden, el surfactante se puede inactivar por diferentes formas, ¿ya? Los procesos inflamatorios, infecciosos y no infecciosos inactivan el surfactante y pueden presentar dificultad respiratoria por consumo. Se consume el surfactante por el proceso inflamatorio y empieza a colapsarse y hacen algo parecido a la membrana hialina, ¿no? Con un pulmón restrictivo. En ese caso sí necesitan cobertura antibiótica y administrar surfactante, ¿ya? Que es el consumo de surfactante. Pero en la taquipnea transitoria estaría indicado la oxigenoterapia. Ustedes pueden solicitar exámenes de laboratorio y cultivos para descartar algo infeccioso y observen. La respuesta es la A. ¿Sí? ¿Todos? Recién nacido presenta taquipnea o taquipnea y en la radiografía de tórax se observan imágenes vasculares pulmonares prominentes, diafragma aplanado y líquido en las cisuras. No existe hipoxemia, hipercapnia o acidosis. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es la más probable? Respuesta. Respuesta. Taquipnea transitoria, ¿no? ¿Cuál de los siguientes parámetros no está incluido en la prueba de Apgar? Para recordar, creo que ya vimos. Respuesta. La B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la prueba del Apgar es falsa? Una frecuencia cardíaca de menos de 100 suma 1 punto, la flacidez muscular suma 0 puntos, el color completamente rosado suma 2 puntos, una puntuación superior a 6 significa asfixia y la ausencia de respuesta al golpear la planta del pie suma 0 puntos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la prueba del Apgar es falsa? Una frecuencia cardíaca de menos de 100 suma 1 punto.
La flacidez muscular suma 0 puntos. El color completamente rosado suma 2 puntos. La puntuación superior a 6 significa asfixia. La ausencia de respuesta al golpear la planta de los pies suma 0 puntos. Respuesta. ¿Qué valora el Apgar? La frecuencia cardíaca. Entonces, frecuencia cardíaca. Entonces, más de 100 es 2 puntos. Menos de 100, 1 punto. Ausencia de latidos, 0 puntos, ¿no? Vemos también el tono muscular. La flacidez significa 0 puntos. Que haya poca respuesta o disminución del tono, 1 punto, y que empiece a tener, o el paciente esté en cuadriflexión, 2 puntos. El color completamente rosado suma 2 puntos. La acrocianosis sumará, ¿cuánto suma la acrocianosis? 1 punto, ¿ya? Y la cianosis, 0 puntos. Entonces, respuesta al estímulo, ¿no? 2 puntos, poca respuesta, 1, y sin respuesta, 0 puntos. Entonces, la puntuación superior a 6 significa asfixia, ¿no? Entonces, la puntuación menor a 6 significa depresión al nacer. A los 5 minutos, recuerden esto, puntuación del Apgar a los 5 minutos, menos de 6, igual o menos de 6, depresión al nacer. No es sinónimo de asfixia, ya es depresión al nacer. El bebé que nace con depresión no significa que tenga asfixia, y el bebé que nace sin depresión tampoco descarta la posibilidad de asfixia. Entonces, el Apgar no es un parámetro para evaluar, ¿no?, asfixia. Indique la proposición correcta respecto a la valoración de Apgar en el recién nacido. Se utiliza para determinar la edad gestacional. Se debe practicar en época neonatal, eso vimos, ¿no? Solo a los recién nacidos con dificultad respiratoria. Incluye entre los signos a considerar la frecuencia respiratoria. Se practica al minuto, 5 y 10 minutos. Se indica solo para los recién nacidos patológicos o supuestamente patológicos. Después de la D. En la puntuación del Apgar se consideran todos los signos vitales que siguen, excepto el esfuerzo respiratorio, presión, color, tono y excitabilidad refleja, que es la misma que vimos. Bien, ante un recién nacido que presenta como consecuencia de un sufrimiento fetal agudo, apnea primaria, ¿cuál será la primera actuación requerida? Recuerda en la clase anterior cuando hablamos de apnea primaria y apnea secundaria. Apnea primaria es la manifestación incluso antes del nacimiento, prenatal o inmediatamente al nacimiento, ¿no?, donde hay respuesta a los pasos iniciales. Los pasos iniciales son, ¿qué? Estimulación, ¿no? Colocar al bebé en posición para permeabilizar vía aérea, luego posición neutra y luego estimular. Entonces, ante un recién nacido que presenta como consecuencia de un sufrimiento fetal agudo una apnea primaria, ¿cuál será la primera actuación requerida? Intubación, ventilación, administración de bicarbonato sódico, aspiración oronasofaringea, administración de adrenalina y mascarilla de oxígeno. ¿Qué hacen ustedes ante una apnea primaria? ¿Intuban? No. Administración de bicarbonato, aspiración oronasofaringea, administración de adrenalina, mascarilla de oxígeno. ¿Respuesta? ¿La? ¿B o C? La C. Entonces, dentro de los pasos iniciales está la aspiración. Reciben ustedes al bebé. Lo primero que hacen un bebé es recibiendo al bebé, colocar en un campo adecuado, con temperatura de 26 a 28, con campos precalentados. Y luego colocan en posición que les permita permeabilizar la vía aérea, lateralizan y hacen aspiración de boca, nariz, primero boca y luego nariz. Colocan en posición neutra y continúan con la estimulación. Y si otra persona que les acompaña, mientras hacen todo ese procedimiento, la otra persona puede ir estimulando, ¿ya? Entonces, primero se aspira la boca y luego la nariz. Entonces, dentro de los pasos iniciales está la aspiración oronasofaringea. Entonces, con la estimulación el bebé rápidamente sale de la depresión y eso le llamamos apnea primaria. Y si no hay respuesta a esto y el bebé empieza a presentar frecuencia cardíaca menos de 100, cianosis e hipotensión, será apnea
secundaria. Y la medida a tomar será, ¿qué? Ventilación a presión positiva. En el test de Apgar, que se practica recién nacido, si el cuerpo es rosado y las extremidades azuladas, la puntuación será, ¿cuánto será? 1. ¿Qué es esto? Acrocianosis. Bien, SAN es otra patología propia de recién nacido, sea generalmente los recién nacidos a términos o postérminos. Esto por estrés en el feto. Cualquier injuria que lleve a estrés hace que el feto o el producto empiece a eliminar meconio. Entonces ustedes recuerdan que el meconio se da básicamente en los recién nacidos a términos y en los postérminos. Los prematuros no producen meconio. Solo para recordar, el líquido verde en el prematuro debe ser sospechar en una infección severa y con frecuencia el líquido verde está asociado a listeria. Entonces, líquido verde en el prematuro, entonces sospechen ustedes en listeria. Entonces, el SAN se va a dar en pacientes a términos y postérminos, ¿no? Por aspiración de líquido meconial. Entonces, la manifestación va a ser dificultad respiratoria. Entonces, muchas veces estos recién nacidos a términos nacen con depresión. La depresión es severa, con la necesidad de colocar tubo endotraqueal, incluso ventilación mecánica, y como complicación lo que hemos comentado, la hipertensión pulmonar. Una vez reciban ustedes al producto con líquido amniótico impregnado, ¿no? Con líquido verde espeso, probablemente nazca deprimido. Si nace deprimido, ustedes no estimulan, soliciten al ginecólogo, al obstetra, que no estimule, o si es un parto vaginal, a la obstetriz o al personal que está recibiendo, que no estimule al bebé si nace con depresión. Entonces reciben ustedes, rápidamente colocan al bebé, como hemos mencionado, en un campo precalentado, y lo primero que van a hacer es intubar al bebé para aspirar de vía aérea. Entonces aspiran. Entonces, colocan un tubo, el tubo debe estar conectado a un sistema de aspiración, que es una trampa, y ustedes aspiran. Colocan el tubo endotraqueal y aspiran de vía aérea, ¿ya? De tráquea. Entonces, colocan el tubo y cuentan 3, 2, 1, aspiran y retiran. Una vez retiren el líquido amniótico meconial de la vía aérea, ustedes aspiren boca y luego nariz. Y recién en ese momento ustedes pasan a hacer los pasos iniciales de estimulación. Entonces no estimulen inmediatamente nace. Pero si el bebé nace impregnado en líquido verde, sea fluido o espeso, y en ese momento empieza a tener una respiración vigorosa, entonces el bebé ya ha inhalado probablemente el líquido amniótico. Entonces en ese momento ya no es necesario colocar tubo endotraqueal, lo que hacen ustedes es aspirar boca y luego nariz. Si en ese momento ven que hay cierta dificultad respiratoria, la medida sería colocar nuevamente un laringoscopio y colocar el tubo endotraqueal y aspirar, ¿ya? Pero si el bebé nace con llanto vigoroso y no presenta mayor problema, entonces solo aspiramos de boca y nariz. Se coloca tubo endotraqueal si el bebé nace con depresión o rápidamente en ese momento se deteriora y presenta dificultad para respirar, ¿sí? Entonces esa es la medida que se debe tomar. Como mencionamos, muchos bebés tienen depresión y dificultad respiratoria que llegan a ventilación mecánica. Entonces, como cualquier evento, y lo mismo que hemos mencionado en los pacientes con membrana hialina, hacen eventos de hipoxia e hipercapnia. Entonces, la complicación más frecuente del SALAN será, ¿cuál es la complicación más frecuente del síndrome de aspiración de líquido meconial? Hipertensión pulmonar persistente. Y es la hipertensión pulmonar persistente lo que incrementa el riesgo de morbimortalidad en el recién nacido. Es este evento hipóxico isquémico, no asociado a todo lo anterior, que incrementa el riesgo de lesión neurológica, ¿no? Lesionando o incrementando el riesgo de hipoxia o isquemia a nivel del sistema nervioso central. Entonces, son factores de riesgo para el SAN: retardo de crecimiento intrauterino, asfixia intrauterina, prematuridad, embarazo prolongado e hipertensión inducida por el embarazo. Son factores de riesgo para el SAN: el retardo de crecimiento intrauterino. Los bebés PEC con retardo de crecimiento tienen más riesgo de SAN. La asfixia intrauterina,
hemos mencionado, el SAN se produce y la eliminación de meconio se da por cualquier tipo de estrés, cualquier injuria en el feto, sea infecciosa, sea hipóxico, isquémico, sea evento agudo, con pérdida de sangre, sangrado agudo en el último trimestre. Cualquier injuria produce estrés en el producto y hace que tenga deposiciones, ¿no?, intraútero. La asfixia incrementa el riesgo de SAN. ¿Sí? Perfecto. Prematuridad, embarazo prolongado, hipertensión inducida por el embarazo. Respuesta, la C. Entonces no hay SAN en el prematuro. Gestante de 38 semanas que llega impulsivo con membranas íntegras pasa inmediatamente a la sala de partos y usted debe atender al recién nacido. Se rompen las membranas y observa un líquido amniótico meconial espeso. Recibe un recién nacido llorando enérgicamente y con buen tono muscular. ¿Cuál es su manejo inmediato? Intente intubarlo para aspirar el meconio de la tráquea. Secado, permeabilizar la vía aérea y evaluación. Evalúa la frecuencia cardíaca antes de intubar. Le aspira las fosas nasales y luego la boca. Evalúa el color para darle oxígeno a flujo libre. Respuesta. Entonces, es una gestante de 38 semanas con líquido amniótico meconial, ¿no? Entonces, reciben ustedes a un bebé, pero que está llorando, que está vigoroso, llora enérgicamente. Entonces, la conducta será intubar inmediatamente. No. ¿En quiénes intubamos? En bebés que están deprimidos, que no tienen esfuerzo respiratorio. En ellos intubamos, aspiramos directamente de vía aérea, luego aspiramos la boca y la nariz. ¿Sí? Secado, permeabilización de la vía aérea y evaluación. Evaluación, evalúa la frecuencia cardíaca antes de intubar. No, no evaluamos la frecuencia cardíaca antes de intubar porque no va a haber necesidad de intubar al paciente. ¿Le aspira las fosas nasales y luego la boca? No, primero aspiramos la boca y luego las fosas nasales. ¿Evalúa el color para darle oxígeno a flujo libre? No. Hemos mencionado que el oxígeno a flujo libre inmediatamente al nacimiento muchas veces es innecesario. No utilicen oxígeno si no hay necesidad. Y hemos mencionado que la saturación de oxígeno inmediatamente al nacimiento es de 60% y recién a los 10 minutos llegan al 90%. Si el oxígeno a los 3 minutos es de 80% o la saturación, no tiene necesidad de oxígeno suplementario. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De repente, antes del secado, primero permeabilizamos la vía aérea, boca, nariz y luego secado. ¿Sí? Los pasos iniciales. ¿Respuesta? A ver. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí o no? ¿Sí? Señale, ¿qué afirmación de las siguientes relativa al meconio fetal normal es correcta? Contiene abundantes E. coli, contiene escasos estafilococos, excepcionalmente contiene streptococos, puede contener proteos en los casos de prematuridad, no contiene ningún germen. El meconio tiene gérmenes. Iniciamos antibióticos a todo niño con meconio, con líquido meconial. No, ¿ya? El meconio es estéril, no tiene gérmenes. Por lo tanto, niño que nace con líquido meconial no es sinónimo de infección, así que no necesita antibióticos. Cualquier evento puede desencadenar meconio, no necesariamente las infecciones. Las infecciones también es un factor, sí, pero no en todos. Entonces observamos, hacemos analíticas, exámenes y si hay la necesidad iniciamos. ¿Ya? El meconio es estéril. Ante un recién nacido de 42 semanas de gestación que presentó desaceleraciones de tipo 2 y líquido amniótico teñido de meconio y que está hipotónico, cianótico, apneico y bradicárdico, ¿cuál es la primera medida a tomar? Intubación endotraqueal y aspiración. Provocar la respiración con estímulos físicos, ventilación con presión positiva mediante mascarilla, administración de adrenalina, intubación y ventilación manual con presión positiva. Ese es un recién nacido de 42 semanas que ha presentado manifestaciones previas al parto y nace con líquido meconial.
está hipotónico, cianótico y apneico, y además de bradicárdico. Este bebé está con depresión, ¿no?, al nacer, ¿sí? Y la medida será, frente al líquido amniótico verde espeso, ¿qué vamos a hacer? Intubar y aspirar de la vía aérea rápidamente, y luego hacemos los pasos iniciales. En sala de partos, acabamos ese tema para el break, ¿ya? En sala de partos, en la sala de partos nace un niño de 43 semanas de edad gestacional teñido por meconio denso, está flácido, no respira espontáneamente, pálido y con frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto. En orden de prioridad, ¿cuál sería en las primeras actividades de reanimación cardiorrespiratoria? Bueno, ¿cuáles serían las actividades que ustedes van a realizar en orden de prioridad con este paciente? Intubación y aspiración de tráquea, administración de bicarbonato, administración de adrenalina, administrar oxígeno y masaje cardíaco externo. Entonces es un bebé de 43 semanas con líquido amniótico verde espeso y que nace con depresión, está deprimido. Lo primero que van a hacer ustedes es intubar y aspirar la tráquea. Entonces el bebé, además de estar deprimido, la frecuencia cardíaca no está en 30 latidos por minuto. ¿Qué hacemos? Entonces, para eso ustedes tienen que recordar las etapas o el fluxograma de reanimación de recién nacido. Entonces, los pasos iniciales es el momento de nacimiento. Entonces, tiene un bebé con líquido amniótico verde, intuban al bebé, aspiran directamente la vía aérea, luego aspirar la boca, la nariz y estimulan. 30 segundos, ¿no? Después de 30 segundos, escuchan la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es menos de 60, van a intubar inmediatamente al paciente o mantienen la intubación del paciente y rápidamente pasan a masaje cardíaco. Entonces, si la frecuencia cardíaca es menos de 100 y por encima de 60, no hay necesidad de hacer masaje cardíaco. De 100 a 60 va a ser ventilación a presión positiva. Y si está intubado, directamente por el tubo, ¿ya? Entonces hacen ventilación directamente por el tubo, y si no está con tubo, directamente con mascarilla, y hacen ventilación a presión positiva. Si la frecuencia cardíaca baja por debajo de 60, rápidamente inician masaje cardíaco. Entonces va a ser masaje cardíaco y ventilación a presión positiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Intubamos? ¿Administramos bicarbonato? No. ¿Intubamos? ¿Administración de adrenalina? ¿Sí o no? Administración de bicarbonato y luego adrenalina, no. Bicarbonato, adrenalina, no. Intubamos, luego administramos oxígeno y luego masaje cardíaco. ¿Sí? ¿Está bien? Bien.